casa, Señor. Estamos agradecidos, Padre. Cuán grande ha sido tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, mi amado Rey, por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has proveído, Señor. Gracias, Padre, por darnos vida, Señor. Gracias, Padre, por bendecir nuestra mesa, nuestra alteza, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy en esta mañana nos presentamos delante de ti a tus atrios con alabanza, con adoración, Padre, suplicándote, Padre, que seas tú, Señor, el que se agrade, Señor, de cada uno de tus hijos que hoy vienen a servirte, Señor. Cada uno de ellos, de servidoras, de servidores, de producciones, de alabanza, Señor, te suplico, Padre, que tú los uses, Señor. Podemos entrar a ese lugar santísimo, Señor, y poder presentarnos delante de ti, Señor, agradecidos, Padre. Cuán grande ha sido tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Te suplicamos, Padre, que seas tú el que derrame de tu presencia, que derrame de tu Santo Espíritu, que tú uses a cada uno de tus hijos en profecía, Señor, que seamos, Señor, ese canal de bendición para tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te suplico, Padre, que tú obres, Señor, sobre cada uno de tu pueblo. Te suplico, Padre, que seas tú en este día, Señor, que tú traigas a tu pueblo, que pueda congregarse, que quites todo estorbo del caminar de cada uno de tus hijos, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno de sus vidas, Señor. Desde ya declaramos, Padre, que este día es de bendición, es de gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Pero desde ya tomamos autoridad sobre los ambientes, Padre, declarando, Padre, que esta casa es tuya, que quites todo estorbo, Señor, que quiera poner, Señor, el enemigo, Señor, sobre cada uno del caminar de tus hijos, Señor. Todo estorbo, Señor, todo espíritu contrario, hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y que seas tú, Señor, el que venga a glorificarse, a manifestarse sobre cada uno de tus hijos, Señor. Te suplicamos desde ya y ponemos delante de ti esa palabra que hemos de recibir el día de hoy, Señor. Que esa palabra venga a edificarnos, a consolarnos, a exhortarnos, Padre, y que seas tú, Señor, el que venga a glorificarse. Necesitamos de esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre este lugar, Señor. Te suplico, Padre, por la vida de nuestro apóstol, hermano Sergio Enríquez, hermana Leti, Señor, toda su familia. Bendíceles, guárdales, renueva sus fuerzas cada día. Sigue revelando esa palabra a nuestro apóstol, de la cual necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a entender los planes, los propósitos, los tiempos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Padre amado, y te suplicamos que tú te agrades de esta alabanza, de esta adoración que hoy presentamos delante de ti. Gracias, mi amado Rey, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor es mi Rey, mi todo. Es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar.
de vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Tu amada se prepara para las bodas. Tu amada se prepara
Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Cuánto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Cuánto me regocijo en su salvación, diré que no hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, que Jesucristo es Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él, que Jesucristo es Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Aleluya, sí, Señor. Oh, bendito sea el nombre de nuestro buen Dios. Así lo creemos, Señor. Así lo esperamos, Padre. No podemos, Señor, parar de alabarte por todo lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que tú estás haciendo, amado Rey. Y nuestra esperanza siempre es creer en todo lo que tú harás. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Santo es tu nombre. Sí, Señor. Aleluya. Oh, santo, 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 santo eres tú, amado Rey. Bendecimos tu nombre, Señor, porque has sido tan bueno. Te adoramos solo a ti, amado Rey, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. La
lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Creemos en tu amor, Señor. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En ti la honra, precioso Hijo de de lo que harás en mí. Sí, Señor, así lo creemos, Padre, porque tú eres tan bueno. Todo lo que tú harás en cada uno de nosotros, Señor. Declaramos esta alabanza con fe, creyendo que tú harás misericordia por nosotros, Señor, y cumplirás los anhelos de nuestro corazón. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya.
gloria, Señor. Te damos toda la honra a ti, Padre, porque tu misericordia ha sido muy grande, amado Rey. Aleluya. Puede ofrecerle una ofrenda de palmas a ese buen Dios que tenemos.